Muy buenos días. Gracias por recibirnos en sus hogares esta mañana. Contentos de poder llegar a ustedes. Gracias por la fidelidad que ustedes muestran domingo a domingo. Un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan, familiares, conocidos, hermanos en la fe. Un abrazo muy fraternal desde acá, confiando en Dios que ustedes se encuentren muy bien. La palabra del Señor dice en el Salmo 9, quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Queremos hacer eso, Padre, en esta mañana. Por eso venimos de la mano de Jesús. Bañados en su sangre tenemos acceso al trono de la gracia delante tuyo. Eso es lo que nos permite estar aquí y poder llamarte Padre. Queremos exaltar tu nombre en esta mañana a través de la exposición y explicación de tu palabra. Queremos, mi Dios, que tú nos dirijas de principio a fin y que nos hagas entender lo que va a ser dicho, que abras a través de tu Santo Espíritu el entendimiento nuestro de tal manera que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la estás enviando. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Por favor, abra sus Biblias en Sofonías, que es otro de los profetas menores y va a ser el último. Empezando el próximo domingo, regresamos al Evangelio de Mateo, que habíamos dejado inconcluso en el mes de noviembre, y eso preparará el camino para Semana Santa que viene en abril. Así que Sofonías será nuestro último profeta menor del cual estaremos hablando. Ábralo en el primer capítulo, leeremos los primeros 6 versículos, pero usted mantenga su Biblia abierta todo el tiempo porque estaremos cubriendo los 3 capítulos de una forma rápida y necesito que usted esté pendiente de lo que su Biblia dice. Empiezo así. La palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gemalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Yo acabaré por completo con todas las cosas de la faz de la tierra, dice el Señor. Acabaré con los hombres y con los animales. Acabaré con las aves del cielo y con los peces del mar. Haré tropezar a los impíos y eliminaré a los hombres de la faz de la tierra, dice el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Eliminaré de este lugar lo que queda del culto de Baal y el nombre de los sacerdotes idólatras. Eliminaré también a los que se postran en las azoteas ante el ejército de los cielos, a los que se postran y juran por el Señor y al mismo tiempo juran por Moloch. Eliminaré a los que se apartan en pos del Señor y a los que no le buscan ni le consultan. Bendita y poderosa es la palabra del Señor, hoy y siempre y por la eternidad. El título del mensaje en esta mañana es Una luz en medio de la oscuridad. Una luz en medio de la oscuridad. Cuando usted estudia la historia universal, se da cuenta que generaciones enteras, variedad de culturas, diversidad de culturas, siguieron a Dios y luego se olvidaron de Él. Lo siguieron, se olvidaron. Lo siguieron, se olvidaron. Y usted ha de pensar que ahora, en el siglo XXI en que nosotros vivimos, ya hemos aprendido esta lección de no hacer eso. Pero sin embargo, quiero decirle que ese ciclo insidioso se ha repetido a sí mismo durante un sinnúmero de ocasiones y se sigue repitiendo. En esa mañana vamos a ver una de esas ocasiones cuando Dios asignó a un líder valiente para hacer que su pueblo de Judá regresara a él. Y el nombre de ese líder valiente es Sofonías, cuya carta de Sofonías la tiene usted delante suyo en su Biblia abierta. Sofonías fue como una luz en medio de días de oscuridad.
Yo sé que oír predicar acerca de los profetas menores de la Biblia no es fácil, porque todos ellos tratan de cosas que nosotros no queremos escuchar porque nos da miedo. Habla de destrucción, de juicio y de tiempos difíciles, de guerra y rumores de guerra. Y quiero en esta mañana darles las gracias a ustedes por la fidelidad que han mostrado en haber escuchado y visto en los últimos domingos la manera como hemos expuesto el contenido de algunos de esos profetas menores del Antiguo Testamento. Y les quiero dar las gracias a ustedes por haber estado conmigo. Una cosa es cierta, y digo de nuevo, toda la escritura es inspirada por Dios, pero no toda la escritura es igualmente interesante. En eso tengo que estar de acuerdo con usted. Hay secciones que cuando leemos simplemente no las vemos con el mismo entusiasmo como cuando leemos otras secciones. Incluso eh, algunas de ellas, algunas de esas historias o pasajes bíblicos nos podrían aburrir y hasta a veces quizás no hagan ningún sentido en absoluto para nosotros. Y todo eso se debe a que nos falta percepción, perspicacia para poder ver el propósito de esas historias y de esos pasajes para la vida suya y la mía. Les doy un ejemplo. Mi esposa y yo estamos leyendo la Biblia, todos los años lo hacemos y estamos por el libro de Levítico. Levítico es un libro que personalmente no es mi favorito. Me produce sueño, especialmente si lo leo bien tarde en la noche. Y hay cosas que en realidad uno piensa que no hacen sentido, como cuando la Biblia habla de las vestiduras sacerdotales y las dimensiones del tabernáculo y medidas y números y todo eso. Y usted dice, pero esto no hace sentido, ¿qué saco yo con leer estas cosas? Y una de estas noches leyendo precisamente eso, mi esposa y yo nos encontramos obteniendo una valiosa instrucción de parte de Dios que precisamente se encontraba en uno de esos pasajes parecidos a los que les acabo de decir. Es decir, que todo consiste en entender el propósito de por qué Dios ha puesto lo que ha puesto en su palabra. Eso es todo. Pero de todas maneras tengo que admitir y estar de acuerdo con usted que no es fácil leer pasajes bíblicos como estos que estamos viendo. Sofonía consta de 3 capítulos y ahí en esos 3 capítulos hay mucho material para que nosotros aprendamos y apliquemos. Y me doy cuenta al leer Sofonías que todo lo que él dice es relevante para la vida suya y la mía también. Los tiempos en que las palabras de Sofonías fueron escritos fueron tiempos parecidos a los de Habacuc, Nahum, Ageo, profetas a los cuales nosotros ya hemos cubierto y explicado en domingos anteriores. Pero Sofonías tiene una distinción. Hay algo en Sofonías que lo distingue de los demás y es el hecho de que Sofonías nos da una genealogía. Y les voy a ser más exacto. Sofonías nos da un abolengo más completo que los otros no lo dan. ¿Qué es lo que quiero decir? Vamos a ver, el primer versículo nos da una clave ahí. Dice que la palabra del Señor que vino a Sofonías, y ahí pausa él. Sofonías nos va a decir que él viene de un linaje de reyes. Porque cuando pausa ahí, esa es una parte del versículo 1, la palabra del Señor que vino a Sofonías, y de ahí nos tira de regreso a un rey antiguo cuyo nombre es Ezequías. Dijo que Sofonías, ahí va a dar su genealogía, ahí va a dar su abolengo. Fíjese de dónde viene. Era hijo de Cusi, y quien era hijo de Gemalías, quien era hijo de Amarías, quien era hijo de Ezequías. Ahí lo tiene usted. Es decir, que Sofonías tenía un pariente lejano, o más bien dicho, era un pariente lejano de un rey. Por eso digo que era de realeza, era de linaje real. ¿Por qué usted cree que Sofonías menciona esto? Bueno, yo me pongo a pensar que fue precisamente el haber tenido su abolengo, su linaje real, fue lo que le permitió a Sofonías tener acceso a las cortes de aquel entonces,
a las cortes reales en los tiempos que él vivía, porque gracias a eso se le facilitó el servir como profeta y consejero personal del rey de aquellos días. Pero no solamente eso, sino que Sofonías también fue un profeta del pueblo en tiempos difíciles. Y el rey con el cual Sofonías tenía un parentesco, como lo dije y como lo dice ahí la palabra, es Ezequías. Ese rey, Ezequías, tenía un corazón para con Dios de la misma manera que lo tenía este rey para el cual Sofonías estaba sirviendo en ese momento, cuyo nombre es Josías. ¿Sí ve? El padre y el abuelo de Josías habían sido perversos. El abuelo era Manasés. Yo no sé si ha habido rey más corrupto que Manasés, aparte de Acab. Y el hijo de Manasés, es decir, el padre de Josías, era Amón, tan corrupto que no lo toleró nadie y solamente reinó 2 años y lo asesinaron. Pero cuando Josías asume el reinado de Judá, él tenía 8 años. A los 16 hizo la firme determinación de caminar delante de Dios en integridad y a los 20 años comenzó a limpiar a Judá y a reformar toda la nación. Yo hablé de Josías hace unas cuantas semanas. Esto es simplemente un recordatorio que le estoy haciendo a usted. Lo que quiero decirles es que amigos nuestros hacen la diferencia en nuestras vidas. Y más que nada, amigos que aman y temen a Dios hacen una gran diferencia en nuestro caminar con Dios. ¿Qué tiene todo esto que ver con usted y conmigo ahora? ¿Cuál es el propósito de todo esto que le acabo de decir? Pues lo que quiero decirle es que una sola persona en una posición estratégica puede hacer mucho más que 1000 personas que no están en nada, que no están en contacto con la realidad. Y Sofonías fue esa persona. Sofonías estuvo en contacto con una realidad y por eso es que puedo decir que en una persona que está en algo, que sabe lo que está pasando alrededor de él, es una persona de influencia poderosa, es una persona de amonestación seria, es un ejemplo de persona envuelta y activa en cosas que tienen consecuencias eternas. Y esa persona es Josías. Sofonías es un buen ejemplo de ello. Y la verdad es, mi amado hermano, que usted que me escucha y cada uno de nosotros, al margen de donde vivamos y nos encontremos viviendo, estamos en una posición estratégica, sea que usted quiera reconocerlo o no, admitirlo o no, o le guste o no. Porque la realidad es que estamos rodeados frecuentemente de gente que no conoce, no ama ni teme a Dios. Y eso nos pone a nosotros en una posición estratégica. Eso nos pone a gente que vive en oscuridad y nosotros venimos a ser la luz en medio de la oscuridad, igual que Sofonías. Pero esta historia del profeta Sofonías es también relevante a nosotros porque el permanecer en contacto con la realidad nos requiere mucha energía, creatividad y valentía. Para que Sofonías entrase en la corte real y sirva al rey y diga las cosas que él dijo y haga las cosas que él hizo, se necesitaba energía, se necesitaba creatividad y se necesitaba valentía. No cualquiera puede hacer eso. La gente de hoy en día le falta eso. La gente de hoy en día no entiende a Dios. La gente promedio no ve a Dios entre semana y el domingo no entiende lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, usted que escucha la palabra de Dios domingo a domingo y la aprende y la aplica, hace la diferencia en la vida de ellos. Usted hace que Dios sea relevante en las personas que están alrededor suyo. Usted es la persona estratégica que hace eso. Usted es la sal y la luz del mundo, la sal de la tierra. Eso es lo que Sofonías fue. Sofonías estuvo en contacto con la realidad de aquellos días
y él declaró lo malo, lo injusto, y lo hizo con creatividad, con energía y con valentía. El estilo de Sofonías contrasta entre severidad y compasión. Empieza siendo severo y termina siendo una persona muy compasiva. Sofonías fue un hombre que habló con mucha efectividad y no habló cualquier cosa. Lo que habló fue un mensaje poderoso, un mensaje efervescente de amonestación a gente que estaba perdiendo todo el poder para responder a los desafíos de la época. Y no queremos que eso nos pase a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos llega a tiempo. ¿Qué encontramos en el libro de Sofonías? Bueno, encontramos dos secciones. Una es de juicio y destrucción. Usted lo lee empezando desde el primer versículo del primer capítulo y avanzando hasta el capítulo 3, versículo 7. Solo de eso habla. La segunda sección habla de gozo y de liberación. Empieza en Sofonías 3:8 y va hasta el final de ese capítulo y se termina la carta. Ahí tiene usted las dos secciones. ¿Qué quiero hacer esta mañana? Quiero hablar de una de esas dos secciones. Y voy a hablar de la sección de juicio y destrucción. Yo sé que no nos gusta, como dije al principio, oír estas cosas y le pido perdón. Pero al mismo tiempo, no le pido perdón, porque lo que voy a hablar no es mío. Lo que voy a hablar es palabra de Dios. Por lo tanto, no se enoje conmigo, porque esto no lo escribí yo, lo escribió el Señor. Lo que vemos aquí es un mensaje continuo de parte de Dios a una gente que moría paulatinamente, lentamente, por indiferencia hacia las cosas de Dios. Fíjense usted, lo leímos en los primeros versículos. No lo voy a leer de nuevo por cuestión de tiempo, pero usted abra su Biblia en el primer capítulo y ahí usted ve la amonestación que Dios les hace desde el versículo 2 hasta el versículo 9. Les dice: yo acabaré por completo con todas las cosas sobre la faz de la tierra. Acabaré con los hombres, con los animales, con las aves del cielo, con los peces del mar. Haré tropezar a los impíos, eliminaré a los hombres de la faz de la tierra. Extenderé mi mano contra Judá, eliminaré a los que se postran en las azoteas, a los idólatras, a los que adoran a dioses falsos. ¿Sí ve? Es una tremenda amonestación y el Señor está serio cuando dice eso. Y luego en el versículo 12 leemos algo que vale la pena ponerlo aquí. Dice: buscaré con linternas, fíjense usted, en los rincones más oscuros de Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para darles un premio a la gente? No, no es eso lo que dice. Para castigar a quienes están muy complacientes, muy cómodos con sus pecados y no hacen nada con ponerse a cuentas con Dios. ¿Sí ven lo que dice? Hay otra traducción, dice que escudriñaré a Jerusalén. Es el mismo versículo, otra versión. Con lámpara castigaré a los hombres que se quedan inmóviles en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es un cuadro de complacencia, es un cuadro de comodidad. La gente estaba bien cómoda, al margen de lo que estaba pasando. Los tiempos eran difíciles. Se venía un invasor encima de ellos y ellos seguían haciendo sus negocios como usualmente lo hacían y no reparaban en volver y regresar a los caminos de Dios. El quedarse inmóvil de espíritu es el equivalente a decir, y usted lo ha oído, bueno, lo que Dios dice en su palabra, ¿a quién le importa eso? Mucha gente dice eso hoy en día. ¿Sí ve? La gente en aquellos días decía: sabemos que el Señor está ahí, pero Él no va a hacer ni bien ni mal. Él simplemente está ahí. ¿Sí ve? Eso se llama comodidad. Eso no se llama inquietarse, alarmarse y envolverse y hacer lo que Dios
le manda hacer. Eso es simplemente estar complaciente y tranquilo con sus pecados y no hacer nada por resolver esa situación. Y esa es la realidad del mundo en que vivimos. Así de sencillo. Y no importa en qué país usted vive, y no importa en qué ciudad usted vive, cuán grande es la ciudad, cuán pequeña es la ciudad donde usted esté, así piensa la gente, déjeme decírselo. Esa es la realidad en la cual vivimos. En una cultura tan decayente como la nuestra, una de sus características es que su gente está desapercibida de lo que está pasando en el mundo alrededor de ellos. La persona promedio en este mundo está bien cómoda en su complacencia, descansa muy tranquila en sus pecados y vive despreocupada de los asuntos del mundo. Y tienen en sí un falso sentido de seguridad, como que nunca les va a pasar absolutamente nada y que Dios no va a hacer ni bien ni mal porque a nadie le interesan los asuntos de Él. Y esa, mis amados hermanos, es una tragedia y un serio problema también. La persona promedio de hoy en día es simplemente un espectador de los asuntos mundiales, pero nunca se envuelve, nunca hace nada, siempre está complaciente con su vida. No entiende que el hombre promedio en este mundo no entiende que este mundo está ardiendo y que él está a punto de quemarse con el mundo. Así de serio es el asunto. No soy un fanático, soy una persona realista. Y yo entiendo, porque sucedió antes. Un mensaje como este en los tiempos de Sofonías no fue nada popular. Por eso apedreaban y mataban a los profetas. Y un mensaje como este, actualmente, en los días que estamos viviendo, tampoco es popular. Y no agrada a nadie el tener que escuchar esto. Pero la historia de Israel fue esa. El Señor les envió cantidad de profetas, profeta tras profeta, que repitieron lo mismo y lo mismo, advertencia tras advertencia, una vez y otra vez y otra vez, y no hicieron caso. Por eso es que todas esas naciones que se mencionan en este libro de Sofonías se vinieron abajo, se desmoronaron, incluyendo Judá, porque se apartó de los caminos de Dios y nunca se arrepintieron. Fíjense usted lo que dicen los versículos 14 y 15 del primer capítulo. Cercano está el gran día del Señor. Está cerca, se apresura con rapidez. Veloz es el día del Señor. Es más ágil que un corredor y más presuroso que un valiente. ¿Está escuchando? Aquel será día de ira, día de angustia y de aflicción, día de desolación, día de devastación, día de tinieblas, de oscuridad. ¿Sí ve la palabra? Oscuridad. Día de nublado y de densa neblina. Versículos 14 y 15. ¿Sí ve? Se vinieron. Ese día llegó. No ocurrió de la noche a la mañana. Tomó tiempo, pero ocurrió. Lo que el Señor les dijo que iba a ocurrir. La llamada de atención, la amonestación para que se envuelvan, para que tomaran cartas al asunto, para que regresaran a Dios y se arrepintieran. Dios esperó, fue paciente, les dio tiempo, les envió muchos profetas, el mismo mensaje. No oyeron, no se arrepintieron, el día llegó. Y todas esas naciones se derrumbaron. Ahora, ¿qué les quiero decir? Que nosotros nos vamos a derrumbar y que no hay esperanza para nosotros de ninguna manera. Eso no es el mensaje de Dios. No es que nosotros no tengamos oportunidad de arrepentimiento. De hecho, en el mismo libro de Sofonías, en capítulo 2, versículos del 1 al 3, encontramos una invitación al arrepentimiento. Léala usted. Ahí está. Reúnanse. Sí, júntense, nación desvergonzada, dice el Señor. Reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse desaparezca, huele como la paja, dice el Señor. Actúen ahora,
antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira de Dios. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Luego dice, quizá, ¿sí ve usted? La invitación, esa es una invitación y termina diciendo, quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Es verdad que no está diciendo, no está prometiendo que no va a venir ese día de destrucción, pero dice que quizá por la gracia de Dios Él ponga un muro de protección alrededor nuestro y podamos salir adelante de los tiempos difíciles que estamos viviendo. ¿Se da cuenta? Eso es esperanza. Al tiempo que buscamos a Dios y que nos volvamos a Él, Él es posible, y yo estoy prácticamente seguro de que Él nos concederá un sentido de protección, no solamente a nivel de país, de nación, sino también a nivel individual. El Salmo 91 encontramos una hermosa promesa, porque has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protector. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad tocará tu hogar. Eso es para usted, para su vida personal y la de sus seres queridos, pero no va para todos, va para el que, porque has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protector. Si usted ha hecho eso, ahí viene la promesa que ningún mal le ha de sobrevenir, ninguna calamidad tocará su hogar. Eso me da esperanza. Eso me da ánimo y espero que a usted también. Así que este no es un mensaje de desesperanza. Este no es un mensaje para que usted se desespere y para que diga y levante sus brazos al cielo y diga pues se acabó todo. No, es un mensaje de esperanza. El Señor promete redimirnos, promete protección. Y después de haber extendido el Señor esta hermosa invitación de arrepentimiento, también declara los beneficios nuestros por hacer eso, los beneficios para nuestras vidas por haber hecho eco, por haber actuado y respondido favorablemente a esa invitación de arrepentimiento que nos ha hecho el Señor. Menciona bendiciones que nos habrían de venir. Miren lo que dice usted en el versículo de Sofonías 3:9. Entonces, ¿sí ve? Entonces, ¿cuándo? Cuando nosotros hayamos respondido a esa invitación de arrepentimiento, ¿qué pasará? Purificaré el lenguaje de todos los pueblos. ¿Sí ve? La adoración será pura y verdadera. ¿Y qué también? Purificaré el lenguaje de todos los pueblos. ¿Sí ve? Hay un sentido de parte de Dios de compromiso universal para todos aquellos que procedan al arrepentimiento. Y luego en el versículo 13 encontramos seguridad. Dice, los del remanente de Israel no harán nada malo, nunca mentirán, ni se engañarán unos a otros. Comerán y dormirán. ¿Cómo? ¿Inquietos? ¿Intranquilos? ¿Angustiosos? Miren lo que dice. Comerán y dormirán, ¿qué? Seguros, sin que nadie les meta miedo. Ahí veo seguridad. Por lo tanto, este mensaje promete una adoración pura, sincera, verdadera y una seguridad completa de protección de parte de Dios para la vida de todos aquellos que procedamos al arrepentimiento y aceptemos la invitación de Dios. Pues bien, en los siguientes versículos del capítulo 3, empezando desde el versículo 14, quiero rápidamente tocarlos con usted. Dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate. El Señor ha quitado el juicio contra ti, ha echado fuera a tu enemigo. El Señor es el Rey de Israel en medio de ti. Nunca más temerás el mal. En aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, oh Sión, no se debiliten tus manos, pues el Señor tu Dios está en medio de ti. Es poderoso, Él salvará. Con alegría se regocijará por causa de ti. Te renovará en su amor por causa de ti. Se regocijará con cánticos. ¡Qué hermoso!
Qué hermoso que es esto, aleluya. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Mire, mi amado hermano, va a venir un día cuando el mundo en el cual usted y yo estamos viviendo y que ha perdido dirección y arde por todo lado con guerras y rumores de guerra, cuando este mundo por fin conozca el reino de nuestro gran Dios y toda rodilla se doble delante de Él y confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Habrá solamente un grupo de adoradores que levantarán sus voces al Dios viviente en alabanza. Él gobernará. No gobernará ningún autócrata que se autoproclama rey y señor. Y no todos los caminos conducirán a Roma, como la gente dice, sino que conducirán al único trono santo y verdadero de nuestro gran Dios. Él gobernará, Él será exaltado, Él es y será el Rey supremo y Señor sobre todos aquellos que se autoproclaman reyes y señores. Él es y será el único Dios, el único Señor y el único Rey. Ahí está nuestra esperanza, en ese día. Ese día será nuestra recompensa por nuestro arrepentimiento en el día de hoy. Eso que le acabo de leer será nuestra recompensa porque usted entendió el mensaje hoy día y se arrepintió y se volvió a Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Volvámonos a Dios. Así de sencillo. Volvámonos a Dios. Regresemos a los caminos de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque nuestra tendencia es a vivir vidas desbalanceadas. En el mundo en que vivimos hay una cultura que está agonizando. No sé si usted se ha dado cuenta. Es una cultura que tiene un profundo vacío. Es una cultura en donde hay soledad, desesperación, angustia, ansiedad, traumas, crisis y un profundo nivel de futilidad, donde todo lo que hacemos es inútil y no produce el fruto que nosotros anhelamos. Esa es la cultura en la cual usted vive, al margen de la ciudad, el país donde usted se encuentre y donde yo me encuentre. Ese es el mundo actual. ¿Y qué pasa? En ese mundo que le acabo de describir, usted y yo conocemos la verdad. Conocemos una verdad que la gente de este mundo no la tiene. Por eso es que le dije que nosotros, que nos exponemos a un mensaje domingo tras domingo, cada semana, y aprendemos y aplicamos esa verdad, tenemos un mensaje que los demás no tienen y que tal vez nunca en sus vidas lo lleguen a escuchar. Por lo tanto, somos llamados a ser la luz en medio de la oscuridad. Porque quizás las personas que están alrededor suyo no vean ninguna otra luz aparte de la que usted tenga. Se ve la importancia de envolvernos y de hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Yo le garantizo que usted podrá caminar por las calles de la ciudad y hacer a la gente que pasa una pregunta sencilla que demanda una respuesta igualmente sencilla. Y la pregunta es, ¿de qué manera podemos llegar a tener paz con Dios? Esa es una pregunta básica y muy sencilla. Y la respuesta no es nada complicada. Pero le aseguro que no obtendrá la respuesta correcta a todas las personas a las cuales usted le haga esa pregunta ni una sola vez. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce a Dios no tiene la verdad que usted y yo recibimos en un domingo en particular cuando usted escucha la palabra de Dios. Estamos en una posición estratégica. Usted tiene que admitirlo. Usted y yo somos los sofonías de hoy día. Usted y yo somos los amigos de Josías. Usted y yo somos los amigos del rey en esta generación. Y aparte de esta vida, no tendremos ninguna otra oportunidad para hacer ese trabajo. Por lo tanto, quiero aplicar esto de una manera abarcadora. En primer lugar, Dios quiere que usted y yo estemos siempre en contacto con la realidad de este mundo. ¿Se da cuenta?
no seamos despistados, no estemos desapercibidos de lo que pasa alrededor nuestro. Nuestro punto de referencia no siempre debe girar alrededor nuestro. Necesitamos oír lo que la gente que no conoce a Dios dice y necesitamos saber en la dirección que ellos van para saber cómo relacionarnos con ellos cuando estemos alrededor de ellos. Porque si no sabemos qué es lo que dicen y a dónde van, ¿cómo podemos relacionarnos efectivamente con ellos cuando estemos junto a ellos? Lo que necesitamos hacer no es imponer nuestra fe. Lo que necesitamos hacer es exponer nuestra fe. Que hay una gran diferencia. Número 2. Dios quiere que nosotros llevemos esperanza. ¿Sí ve? Dios no quiere que llevemos un mensaje de muerte, destrucción y oscuridad, porque ese no es el mensaje de Dios. ¿Qué buenas noticias hay ahí? Ninguna. El mensaje de Dios son excelentes noticias, son buenas noticias. Nuestro trabajo es ofrecer esperanza a través de dar a conocer a ese mundo las buenas noticias de Dios para su gente, para el pueblo. Tenemos que ser testigos de ¿qué? De la gracia salvadora de Dios. Y usted dice, ¿pero cómo lo hago? Mi amado amigo, usted no necesita romperse la cabeza para ser testigo de la gracia salvadora de Dios. Si usted se acuerda o tal vez no lo sepa, se lo digo aquí. En una ocasión Jonás fue a predicar a Nínive, lo que hoy es Irak. Y en la realidad es que en el mensaje de Jonás no hubo una gran cantidad de gracia. El mensaje de Jonás fue, Nínive será destruida. ¿Qué hay de gracia en eso? Pero el Espíritu de Dios tomó ese mensaje y obró en los corazones de más de 1 millón de personas en aquel entonces, y todos ellos procedieron al arrepentimiento y se salvaron. Eso es nuestro trabajo. Número 3, y con esto termino. Dios desea que empecemos cuando. Usted dice, bueno, cuando el pastor me explique más esto, o cuando yo tome una clase. No, mi amado amigo, empezamos hoy. Ya, empiece ya. No se preocupe por lo que la gente al principio le diga, que usted es fanático, que se ha vuelto un religioso. Déjeme decirle una cosa. Si usted hace su trabajo en el poder del Espíritu Santo de Dios, usted no será visto como un fanático, usted será visto como una luz en medio de la oscuridad. Incline su rostro para orar. Padre, la verdad es que nosotros construimos muros alrededor nuestro. Y por eso perdemos perspectiva de tu propósito con nosotros. Nos aislamos. Nos sentimos cómodos en la autocomplacencia. Padre, ayúdanos a compartir la esperanza que tenemos en ti. Ábrenos puertas para entrar en las vidas de las personas que no te conocen y ayúdanos a estar en el sitio preciso, en el momento correcto. Te agradezco por estos hombres de los cuales hemos hablado, mi Dios. Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías. Hombres que usaron toda su energía, su creatividad y valentía para hablar fielmente de ti. Oro que utilices lo que se ha dicho para que nos saques de esa comodidad e indiferencia en compartir esperanza a un mundo que ha perdido dirección. Oro para que llevemos tu mensaje y lo compartamos con quienes estén alrededor nuestro y que hablemos con sabiduría, que hablemos continuo, que hablemos con respeto, que hablemos con humildad, porque no es nuestro mensaje, es el tuyo. Y llevamos el propósito de darte a ti gloria y honor y dejar que tú hagas el trabajo en los corazones de ellos. Padre, en esta semana que empieza pedimos tu protección. Pedimos tu protección para nosotros y la vida de cada uno de nuestros seres queridos y familiares. Vivimos en un mundo muy difícil, muy peligroso. Levantamos una oración de intercesión por todos esos hermanos en la fe que están siendo sometidos a la fuerza cruel de un opresor.
para que tú, Señor, pongas un muro de protección alrededor de ellos y los cuides y los libres y los protejas de todo mal. Pedimos tu ayuda, tu intervención a lo largo de esta semana para que nos sanes, nos cuides, nos protejas y en tu bondad suplas cada necesidad nuestra, llámese como se llame, sea cual fuere, sea pequeña o sea grande. Tú eres todopoderoso y no hay nada difícil para ti. La verdad es, Padre, que cuando tú abres tu mano, los ojos de todos nosotros están pendientes de lo que vas a hacer. Y tú sacias cuando abres tu mano de bien a todo ser viviente. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos gracias por tu presencia constante, consistente, perenne en la vida de cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Gracias por habernos escuchado. Comparte el enlace. Hoy más que nunca es necesario que usted lo haga. Con la ayuda de Dios regresamos el próximo domingo. Hasta entonces, que tengan una excelente semana. Que la paz de Dios los guarde y esté con ustedes. Dios los bendiga.